Buenas noches, compañeros y compañeras. En la noche de hoy analizaremos de forma exhaustiva el conflicto entre los comerciantes y mototaxistas de Aguachica y la alcaldía municipal y sus delegados del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte. Nuestro grupo está conformado por Euclides León, Juan José Pacheco, Breiner Medina y mi persona, Gabriel Quiñones. Bueno, en este caso a mí me tocó hablar acerca de lo que es la identificación del conflicto. Pues bueno, nuestro conflicto se centra en el municipio de Aguachica, el cual es considerado como la segunda ciudad del departamento de Cesar debido a su alta población y es considerado además como un corredor vehicular. Debido a que este municipio es un corredor vial, se ve una gran afluencia vehicular, por lo que la alcaldía de Huachica se vio obligada a través del decreto 048 del 23 de marzo del presente año, en realizar un decreto en donde se estipula el pico y placa con la intención de disminuir la accidentalidad y mejorar la seguridad vehicular. Lo que buscaba este artículo era que se estableciera el pico y placa y que no se pudiera parquear los vehículos fuera de los sitios comerciales para mejorar la seguridad vehicular, entendiendo que la tasa de accidentalidad era muy alta. Pero ¿qué pasó? Que esta medida tuvo un impacto en el sector de los comerciantes de Aguachica, ya que sus ventas dependen de la afluencia vehicular que se da en este sector. Y por ende, esta medida causó un descontento en las comunidades, en donde primeramente se llegó a unas manifestaciones y posteriormente al cierre de establecimientos. Por lo que este conflicto se centra en esto, en la medida que busca la administración de disminuir la accidentalidad, pero que por otro lado disminuye la afluencia vehicular, perjudicando en términos económicos a los comerciantes que no están de acuerdo con esta medida. El punto número 2 del trabajo es el de los actores, donde tenemos tres incógnitas, que son quienes están implicados directamente en el conflicto y quienes están implicados indirectamente, y si hay un tipo de alianzas entre ellos. Y pues directamente están implicados lo que son los motociclistas, el alcalde Robinson Manosalva como máxima cabeza y el Instituto Municipal de Tránsito de Aguachica. Indirectamente tenemos a los que son la población general y los que son los comerciantes. Y que si existe un tipo de alianza entre ellos, pues sí, hay un tipo de alianza entre comerciantes y motociclistas, que más adelante veremos los hechos que acontecieron a raíz de esa unión de esos dos implicados. Bueno, el poder. El respaldo que tiene, por un lado, la administración frente al respaldo que tiene los gremios de comerciantes. Por un lado, la alcaldía, pues encabezada del alcalde Robinson Manusalva, tienen un respaldo jurídico, ya que a través del decreto 048 de marzo del 2023, este decreto respalda la postura o la decisión tomada por el alcalde, en donde además, entendiendo que la alcaldía hace parte del Estado, estos tienen un respaldo de la institucionalidad, como es la Fuerza Pública, el ESMAD y el INTA, el Instituto Municipal de Transporte y Tránsito de Aguachica, en donde lo que vemos por este lado de la administración es un respaldo jurídico que lo que busca a través de este es disminuir la tasa de accidentalidad. Entonces digamos que tiene un respaldo no solamente del administrativo, sino que hay una ley que lo estipula y lo respalda. Y por el otro lado tenemos a los gremios de comerciantes, que principalmente tenían un respaldo popular y que cuando se deciden a hacer el paro y todo esto, tuvieron un respaldo de los mototaxistas, de algunos otros sectores, algunas sociedades que fueron solidarios con ellos, pero que posteriormente tuvieron un respaldo de la personería y además de los gremios de transportadores informales que también se estaban viendo afectados por esta medida. Y por último, los diferentes gremios de comerciantes que, que apoyaban esta medida ya que se veían afectados por esta misma. Entonces, digamos, por un lado tenemos que la alcaldía cuenta con un respaldo jurídico y por ende por la institucionalidad del Estado, y por el otro lado los gremios que cuentan con el respaldo popular
y por el personero que está buscando llegar a un consenso en medio de este conflicto. Bueno, ahora entramos en la historia del conflicto, el origen. En el origen tenemos incógnitas como cuándo y dónde y de qué manera comenzó el conflicto. Y pues tenemos que este conflicto comenzó en marzo del 2023 con la firma del decreto 048, pero el descontento o las manifestaciones o el revuelo fue en junio del 2023. Pues el decreto se firmó en marzo, pero entró en rigor en junio de este mismo año. Ese fue el origen del conflicto. Y tuvo entre esos el hecho más destacado fue donde comerciantes cerraron el centro del municipio y los mototaxistas principalmente, porque aunque el decreto es para los motociclistas en general, los mototaxistas fueron los que alzaron principalmente la voz. Y estos hicieron una serie de caravanas por todo el municipio de Aguachica. Entonces se combinó ese mismo día el cierre de la calle Quinta a medida de los comerciantes y una caravana de motociclistas por todo el municipio, donde bueno, esa caravana fue escoltada con policías para prevenir que se fuera a alterar el orden público. Ese fue el hecho más destacado de este conflicto. ¿Y cómo se ha venido desarrollando este conflicto? Pues se crearon mesas de diálogo a partir de ese hecho destacado que mencioné anteriormente, en donde motociclistas y comerciantes expresaban su descontento y justificaban el por qué no estaban de acuerdo con dicho decreto. Y delegados del gobierno de mano salva del alcalde manifestaban también la necesidad o la obligación que tenían como ente de control de tomar estas decisiones, en el cual esa mesa de diálogos intentaron tener un consenso y todavía no se ha llegado a alguno, no se ha tomado una decisión específica alrededor de este decreto. Muy buenas tardes. En esta parte de la explicación acerca del conflicto que se viene presentando en Aguachica por medio de la comunidad del transporte, el transporte informal y formal, y la administración, en este caso con el pico y placa, el primer aspecto que podemos ver dentro de la parte que como tal me tocó, que es el fenómeno de los recursos, en este caso podemos ver o evidenciar que está afectado o ha sido afectado el recurso en la parte económica. ¿Cómo afecta en la parte económica estas medidas que se están presentando y que por ende pues traen un conflicto? Primeramente en la acumulación de multas, que pues afectan de cierta manera a la economía de los hogares, correcto, a la economía de los transportistas, conductores que pues ejecutan su día a día o laboran con un recurso tan importante como es sus motos, sus carros, sus vehículos, y que afecta de cierta manera a, a la economía precisamente de estos individuos. También podemos ver que otro recurso que es afectado pues es los mismos vehículos como tal, que en esta acumulación de multas pues pasan a ser sancionados y despojados los conductores de estos mismos. También el cierre de locales, que de cierta manera pues ese mismo cierre no afecta solamente al propietario, sino también a la comunidad en general, en el sentido de que no van a tener más ofertas al momento de hacer sus compras. En los recursos simbólicos, ¿cómo se ve afectado que está en juego en los recursos simbólicos? Se dice que Aguachica es la ciudad comercio y músculo económico de la región. Pues en la población en general del Cesar, al ver esta situación, esta problemática,
pues obviamente la reputación de este municipio se va a ver afectado y no se va a ver con los mismos ojos, no se va a ver con la misma eh, forma en que se veía anteriormente. También encontramos que Huachica tiene como lema Huachica, tierra de paz. Al momento de tener un conflicto de este tipo, pues que obviamente trae congestiones, traumatismo dentro de la misma sociedad, en el sentido en que la violencia es ejercida por medio de estas partes. Entonces, ese lema o ese simbolismo de Huachica que representaba paz, que representaba de pronto calma o claridad, se ve afectado, ¿cierto? Entonces, esos dos recursos, tanto en lo económico como en lo simbólico, pues siempre son claros y son contundentemente afectados. Bueno, a continuación le vamos a hablar un poco acerca de son los análisis de los motivos. Tenemos por un lado lo que son las necesidades, los intereses y las posiciones. ¿Cuál es la necesidad por parte de la administración a través de este decreto? Lo más importante es que se implemente y se cumpla el decreto. ¿Por qué? Porque a través de la implementación y el cumplimiento del decreto se podrá disminuir la tasa de accidentalidad y la seguridad de tránsito en este municipio. Pero ¿qué pasa? Que la necesidad en este caso por parte de los comerciantes es que se elimine esta medida. ¿Por qué? Porque eliminando esta medida se va a generar lo que es la afluencia vehicular, que es necesario, fundamental para el comercio y las ventas de su producto. ¿Cuáles son los intereses? El interés por parte de la administración es claro, disminuir la tasa de accidentalidad y generar seguridad vehicular. Esto es lo que está buscando la administración por el bien del municipio de Aguachica. Pero ¿qué pasa? Que esta medida está teniendo un efecto en los comerciantes y por ende esto buscan incrementar sus ventas y generar mayor ganancia. Por eso el interés en este caso de los comerciantes es incrementar sus ventas y generar mayor ganancia. Pero ¿cuál es la posición de las partes en este conflicto? La posición por parte de la administración es que sí o sí se cumpla el decreto 048 de marzo de 2023 y que están dispuestos pues a llegar a un consenso y que estos no buscan eliminar la medida, sino que más bien se puede hacer un trabajo pedagógico y explicar a la comunidad pues en qué consiste esta medida. Pero por otro lado, la posición que tienen los comerciantes es seguir en manifestación hasta llegar a un consenso. Digamos que estos están abiertos al diálogo, pero mientras no les cumplan o no les den una garantía o no lleguen a un consenso, estos están dispuestos a seguir en las marchas y por ende cerrando sus locales. Bueno, seguidamente entramos a lo que es el estadio y las actitudes. Esta caracterización la vamos a hacer según el autor Curle, el cual nos plantea el conflicto latente, la confrontación y la negociación. En un primer momento encontramos el conflicto latente, el cual tiene como actitudes por parte de los comerciantes y por parte de la alcaldía el descontento social primeramente, el rechazo a las normas abusivas o al decreto abusivo que pretende imponer la alcaldía municipal y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte, y además la posición coercitiva que tiene la alcaldía a través de la fuerza pública para retener cualquier manifestación que se dé con referente al tema. Dentro del conflicto latente es una forma mínima de llevar a cabo las diferentes actitudes que poseen las partes y es como la posición más pasiva que tiene el conflicto. Seguidamente encontramos el estadio de la confrontación. En este estadio, las diferentes partes pretenden confrontarse o manifestarse sus posiciones y sus condiciones con respecto al conflicto que se esté llevando a cabo. En este caso, los comerciantes y los mototaxistas organizaron una manifestación pacífica, la cual a través de la coerción del sistema policial y del ESMAD terminó en una protesta violenta. Por eso se da un proceso de confrontación. En la actualidad, este conflicto está en mesas de diálogo, es decir, en un estadio de negociación. Cabe resaltar que en estas mesas de diálogo tiene presencia el personero municipal, tiene presencia los líderes y lideresas del gremio comerciante y del gremio mototaxista, tiene presencia el comandante de la policía, los delegados de la alcaldía y el alcalde en cabeza de Robinson Manosalva. Estos son los tres pasos o las tres evoluciones que ha tenido el conflicto para llegar a posicionarse en este momento como un proceso de diálogo o un proceso de negociación.